Shitate Kazue se recostó en su silla, pellizcándose el puente de la nariz tras leer otro interrogatorio fallido de una Vespa. La familia había sido una espina clavada para la comisión desde que se fundó la Comisión de Seguridad Pública de Héroes, pero en los últimos 2 años se han convertido en un problema mucho mayor que nunca. Las Vespas han podido evitar a los héroes con mayor precisión, siendo más difíciles de rastrear, y cuando lograban atrapar a alguno de ellos, siempre se trataba de un soldado raso que no sabía casi nada. Lo cual se convirtió rápidamente en un problema, ya que solían poder presionar a los lupus capturados para que les dieran algún tipo de información a cambio de su libertad, pero estos soldados rasos no sabían nada y no se doblegaban fácilmente, si es que lo hacían. Y semejante cambio ya sería bastante malo, pero los Vespas no eran los únicos que se estaban volviendo más espabilados, y los villanos en general parecían estar volviéndose más fuertes e inteligentes en los últimos meses, y estaban más que contentos de hacer que los héroes que habían estado creando parecieran tontos. Kazue frunció el ceño, sabiendo perfectamente quién era el responsable de este cambio. Deku-sensei. Cuando Nezu les llamó la atención sobre el informante por primera vez, ordenó a un par de trabajadores que evaluaran lo peligroso que podía ser este Deku-sensei y le aseguraron que la plaga se consumiría sola mucho antes de convertirse en un problema real. Eso era claramente falso. Porque ahora Deku-sensei parecía estar metido en todo y había captado la atención de su silencioso benefactor. Y una vez que empezó a hacerle preguntas a esta Deku-sensei, ella no pudo decirle mucho más que lo que era. Un intermediario de información especializado en dones que estaba ganando terreno rápidamente. No fue por falta de esfuerzo por su parte. Ella había estado dando por concluida la investigación oficialmente para que su gente pudiera indagar en los antecedentes de este Deku-sensei en privado, para así ver si había alguna manera de sacar provecho de los talentos del hombre y extraerlo de la población general. Pero cada vez que se acercaban, una Vespa estaba allí para detenerlos y, por lo general, delatar a quien quiera que enviaran de incógnito mucho antes de que pudieran obtener algo útil. Y luego estaba Nezu, que solicitaba repetidamente que se abriera una investigación para poder encontrar a Deku-sensei, pero que se le impedía intervenir debido a un vacío legal. Por desgracia, la maldita rata fue persistente y logró que se iniciara una investigación oficial después de que alguien finalmente declarara públicamente que el hombre era una persona real. Nomori no dio muchos detalles sobre Deku-sensei en la primera entrevista y dejó de hablar del hombre por completo una vez que se dio cuenta de que querían arrestar a Deku-sensei. Le habían ofrecido al chico una sentencia mucho más corta, de solo 2 años, pero Nomori no cedió y frunció el ceño a sus empleados cuando intentaron entrevistarlo sobre Deku-sensei. Y conociendo a esa rata, probablemente encontraría a Deku-sensei antes que ellos a ese paso, por lo que Kazue se vio obligado a tomar medidas drásticas para evitar tal cosa. Señora presidenta, Aux ha llegado como se solicitó, le dijo una voz por el intercomunicador y ella pulsó el botón de respuesta. Que suba, ordenó, incorporándose y arreglándose. Aux se perfilaba como una inversión bastante valiosa, considerando su alto índice de éxito, y con suerte su racha no se rompería, y conseguiría algo contra Deku-sensei antes de que ese hombre se convirtiera en un problema aún mayor y más visible para ellos. Se oyó un suave golpe en la puerta y Aux esperó a que ella le indicara que entrara antes de abrirla y cruzar la puerta, cerrándola con una sola pluma. Aux no dijo nada y esperó pacientemente a que ella hablara primero, tal como le habían enseñado. Aux, hay un intermediario de información que nos ha estado causando problemas, concretamente, ha estado organizando y entrenando a delincuentes de poca monta para que, cuando ataquen, sean mucho más capaces de lo que serían por sí solos, explicó mientras empujaba uno de los archivos de su escritorio. Aux tomó el archivo con sus plumas y comenzó a revisar los papeles y las fotos policiales de los criminales que, según ellos, trabajaban con o bajo las órdenes de Deku-sensei. ¿Es un problema lo suficientemente grave como para requerir nuestra atención? Preguntó Aux, y ella pudo comprender su confusión momentánea. Rara vez intervendrían en un caso de un intermediario de información, ya que era fácil sobornarlos. Aún no hemos averiguado mucho sobre este intermediario. Es mucho más cauteloso con su identidad y ha tomado medidas extremas para evitar que personas ajenas a su clientela lo encuentren. Con esta información, creemos que no planea seguir siendo un intermediario de información para siempre, respondió ella. De hecho, por lo que hemos podido observar, creemos que podría estar intentando conseguir más poder en el mundo clandestino.
Su influencia se ha extendido a todos los barrios rojos, y no tenemos ni idea de cuánto tiempo tardará en expandirse a las zonas aledañas, explicó Kazue frunciendo el ceño. Ya veo, señora. Aux asintió con la cabeza. Ya tiene aliados muy poderosos, se ha confirmado que trabaja tanto con Morozov como con los Vespas, y ambos grupos han estado saboteando deliberadamente nuestros esfuerzos por averiguar más sobre este intermediario. Inezu finalmente ha logrado que la investigación se haga oficial, así que no tardaremos en detener a quien sea este intermediario, quiero que te asegures de que seamos nosotros quienes lo hagamos, indicó Kazue, entrelazando los dedos. Hasta ahora, las medidas habituales han fracasado, por eso quiero que tomes la iniciativa, Aux. En este archivo encontrarás la ubicación de Vespas de alto nivel que deberían tener la información que necesitamos para localizar al traficante. Con tu velocidad, deberías poder alcanzarlos y así podremos encontrar más pistas, comentó mientras sacaba otro archivo para Aux. Aux avanzó, dejó el primer archivo y tomó el otro, y comenzó a hojear su contenido. ¿Cómo se llama este corredor?, preguntó Aux. Deku-sensei, sospecho que ya ha oído hablar de él, dado lo mucho que ha extendido su influencia, respondió Kazue, recibiendo un asentimiento del joven. Por lo que hemos podido deducir de su comportamiento, creemos que este Deku-sensei es un hombre de entre 25 y 30 años, ya que probablemente tuvo un período de crecimiento discreto que aún no hemos descubierto, añadió. También tenemos algunos borradores de lo que podrían ser sus rutas migratorias, basándonos en su patrón previsto y sus movimientos anteriores. Hemos ajustado tu patrulla para que pases por cada uno de estos puntos cercanos a la agencia al menos 4 veces al día, le informó. Los labios de Aux se curvaron hacia abajo al oír eso, pero rápidamente disimuló cualquier emoción que los embargara. Entendido, señora, respondió con frialdad, inclinando la cabeza. ¿Hay algo de este plan que te incomode, Aux?, preguntó ella, alzando una ceja. No, señora presidenta. Aux respondió rápidamente. Bien. Espero resultados lo antes posible. Y si tienes la oportunidad de capturar a Deku-sensei con vida, no dudes en usar todos los medios necesarios. Su captura es tu máxima prioridad hasta nuevo aviso, Aux, ordenó Kazue con severidad, levantándose de su silla y dirigiéndose hacia la puerta. Como desees, Shitate-sama. Aux asintió, siguiéndola hasta la puerta, pero sin hacer ningún movimiento para marcharse todavía. Puedes retirarte, Aux, le dijo ella, dándole permiso, y él salió rápidamente de su oficina y volvió a sus asuntos. Kazue negó con la cabeza. Aux había avanzado mucho en su entrenamiento de obediencia, pero aún había momentos en los que dudaba de que estuviera completamente comprometido con ella, algo que tendría que corregirse si seguía demostrándolo. Sonó su teléfono y regresó a su escritorio y se sentó de nuevo. Habla el presidente Shitate, dijo, y enderezó la espalda al oír una risa profunda y familiar. Hola, señora presidenta, ronroneó el hombre al otro lado. Shigaraki-san, ¿en qué puedo ayudarle?, preguntó, con la mano que no sostenía el teléfono apretada en un puño con los nudillos blancos. Aux suspiró mientras echaba un vistazo a las direcciones en el archivo. Estaban todas muy lejos y apenas tendría un segundo para sentarse, y mucho menos para realizar una vigilancia adecuada en cualquiera de esos lugares. Ya había oído hablar de Deku-sensei a través de un héroe clandestino antes de hoy, e incluso por lo poco que el presidente le había contado, Deku-sensei era un hombre muy inteligente y sin duda se daría cuenta si uno de los 10 mejores estuviera merodeando repentinamente por los puntos de entrada de la prefectura. Lo más probable es que este plan solo consiguiera que Deku-sensei se escondiera aún más, pero Aux sabía que era mejor no decir nada al respecto. Estaba entrenado para la represión, no para el pensamiento, y para eso tenía gente la HPSC. Su trabajo consistía en cerrar la boca y hacer lo que le ordenaban, como un buen soldadito. Cualquier otra cosa le acarrearía un viaje de ida sin retorno a un centro de reentrenamiento, y Aux preferiría evitar que eso sucediera más de lo necesario. Sin embargo, hablando de desobediencia, si su dietista se enterara de lo que estaba a punto de hacer, sin duda lo volverían a enviar, porque si bien saltarse la dieta no sería una falta tan grave, escaparse para hacerlo sí que lo sería. Todas sus plumas estaban guardadas a buen recaudo en el apartamento, de tal manera que pensarían que estaba echando una siesta y que se había escapado con algo de ropa que había cogido de un contenedor de objetos perdidos y una máscara. Era plenamente consciente de que se había puesto en una clara desventaja al abandonar sus plumas, pero estaba desesperado, tenía muchísima hambre y solo necesitaba un par de bocados de carne de verdad para estar bien.
Aux había visto una tienda especializada en mutaciones de camino al edificio de la sede del HPSC y solo saldría 10 minutos, tal vez media hora como máximo, para comprarse algún ratón o algo más para comer. Pero tendría que tener mucho cuidado de que nadie le viera la cara, porque si lo pillaban comiendo carne cruda o cualquier otro animal, sus cuidadores se enfadarían mucho con él. Aux sintió un escalofrío involuntario al pensar en lo que le harían e inmediatamente se reprendió mentalmente por su reacción y miró a su alrededor para asegurarse de que nadie lo hubiera obligado todavía. El gorro y las gafas cubrían lo que su mascarilla no, y sin sus alas esperaba que su rostro no fuera tan reconocible, pero no podía ser demasiado precavido, la HPSC tenía gente por todas partes y los aficionados podían ser muy observadores. Una vez dentro de la tienda, se dirigió a la sección de carnes y buscó algo rápido y barato para comer. Solo llevaba unos pocos billetes, ya que no tenía mucho dinero fuera de la cuenta del HPSC y no podía arriesgarse a comerlo en el apartamento, puesto que había dispositivos de escucha por todas partes. Sin embargo, en cuanto vio las filas de animales, a Aux se le hizo agua a la boca y deseó poder comer algo vivo. No podía apartar la vista de una jaula llena de ratas que corrían por dentro. Un profundo anhelo le invadió el pecho al ver algunas presas vivas frente a él, y tuvo que morderse el labio para contenerse y no agarrar una de ellas para comérsela en ese momento. ¿Se encuentra bien, señor?, preguntó una voz joven a su lado, haciendo que Aux diera un respingo. Se giró bruscamente y vio a un chico de pelo verde con algunos objetos en una cesta. Oh, sí, muchacho. Estoy perfectamente bien. Aux respondió rápidamente, restándole importancia al chico y maldiciéndose mentalmente por haber olvidado dónde estaba. Los ojos del chico de pelo verde se posaron en la jaula de ratas que Aux estaba mirando fijamente y parpadeó. ¿No tienes suficiente dinero para comprar comida viva?, preguntó el chico inocentemente. Aux asintió con la cabeza. Sí, eso es. No pasa nada, compraré unos chum chums o algo así. Aux confirmó, esperando que el chico lo aceptara y lo dejara terminar sus compras. El chico de cabello verde frunció los labios. ¿Quieres que te compre un par?, le ofreció el muchacho, sorprendiéndolo. Oh no, chico, no tienes que hacer eso, Aux intentó protestar, pero el chico ya se había ido y había agarrado a un empleado para que le trajera algunas ratas. Aunque le daba pena que el chico gastara su dinero en él cuando tenía más que suficiente para comprar las ratas él mismo, Aux no podía negar lo feliz que estaba de tener 2 ratas enteras para comer. Llevaba más de un mes sin comer carne de verdad, y eso que solo había sido una bolsita de trozos de carne picada. Estas ratas tendrían un sabor mucho mejor que esos pedacitos de carne misteriosa molida al azar. Y tuvo que contener los gorjeos que quería soltar mientras salía con el chico de pelo verde. Gracias por esto, chico, de verdad lo necesito, dijo, y el chico simplemente le devolvió la sonrisa. No hay problema, las personas con peculiaridades animales carnívoras necesitan comer presas y negárselo no es sano, ¿sabes? No puedo contar cuántas historias nuevas he leído de niños que se volvieron locos e intentaron comerse a alguien porque sus padres no podían aceptar que fueran carnívoros, dijo el chico, restándole importancia con un gesto. Aux hizo una mueca al recordar que había hecho lo mismo al principio de su entrenamiento, pero ahora estaba mejor, siempre y cuando comiera algo de carne una vez al mes, podía controlarse. Toma, dijo de repente la chica de pelo verde, arrojándole un pequeño llavero con la forma de un lorito verde. Aux atrapó el pequeño y brillante objeto sin pensarlo, y antes de que pudiera decir nada, el niño ya había salido corriendo. Los hombros de Aux se hundieron al perder de vista al chico y bajó la mirada hacia el llavero, luego negó con la cabeza y se lo guardó en el bolsillo. No le quedaba mucho tiempo para comerse las ratas, así que simplemente empezó a caminar hacia el complejo de apartamentos. Tomó callejones traseros para poder comerse a los roedores en paz antes de regresar, sintiéndose mucho más humano de nuevo después de comerse solo uno y disfrutando de lo lleno que se sentía después del segundo. Si por casualidad se encontrara con la pequeña de pelo verde, le ofrecería un autógrafo por haberle ayudado. Izuku no estaba teniendo un buen día. De hecho, si era sincero consigo mismo, estaba teniendo una mala semana. El regreso de Endeavor al South Side fue simplemente la guinda del pastel de una semana pésima. Una nueva pandilla muy inexperta intentó invadir su territorio, Kumamoto, lo que por supuesto causó un alboroto con la rama local de los Nightcrawlers y los Russian Vipers, una pelea en la que tuvo que intervenir para evitar bajas. Al final 5 de sus estudiantes tuvieron que ir al hospital de Izuku. Tuvo que discutir con algunos médicos sobre la admisión de la quinta debido a su peculiaridad.
Discutían sobre si una joven de 17 años debía recibir tratamiento a pesar de que su peculiaridad representaba un peligro para otros pacientes del hospital que necesitaban soporte vital, y la recepcionista argumentaba que no podían garantizar que el personal no le diera accidentalmente un trozo de piña y activara su peculiaridad de zona muerta tecnológica. Esa hora de su vida lo dejó de muy mal humor durante el resto del día y sus alumnos lo sabían, así que tuvo que dar una charla de 1 hora sobre cómo el hecho de que su gente fuera tan idiota como para dejar que un niño con una herida en la cabeza se pudriera no significaba que tuvieran derecho a quemar el hospital hasta los cimientos, lo cual era más difícil de hacer ya que estaba tentado de dejar que las Vespas cumplieran su cometido de desenmascarar a la recepcionista excéntrica. Organizar el funeral de las 20 personas que murieron porque Endeavor era, él mismo, ciertamente no ayudó con todo el estrés que ha estado sufriendo tratando de encontrar una manera de no morir, derrocar a All For One y su imperio opresivo, y evitar que la gente se mate innecesariamente por su culpa. También se tomó un tiempo para hablar con Ochako-chan, Mezo-kun y Awa-kun, ya que todos estaban profundamente dolidos por lo sucedido ese día con Endeavor y su capacidad para afrontar la situación era solo ligeramente mejor que la suya. Ochako-chan era un torbellino de emociones que no sabía muy bien cómo expresarlas, y una vez que él le dio una posible vía de escape, ella la aprovechó con entusiasmo. No era raro oír a sus alumnos decir que ella había estado preguntando entre las pandillas del South Side si alguien podía enseñarle a pelear, y él les había dado permiso para enseñarle a pelear siempre y cuando fuera bajo supervisión. Sin embargo, Awa-kun era más tranquilo y se había inscrito en un curso de artes marciales y en un gimnasio para ser más útil que solo como apoyo. También le preguntó a Izuku si había algo más en lo que debería trabajar para compensar sus debilidades o si se le había olvidado incluir algo en su nuevo programa de entrenamiento. Mezo-kun se había centrado más en ayudar al grupo de personas sin hogar y se había involucrado más en la comunidad en general. Su entrenamiento de peculiaridades también se había intensificado y estaba redoblando sus esfuerzos para aprender formas de mejorar su velocidad y defensa para convertirse en un tanque viviente. Hablando de esas personas, Izuku, por supuesto, les había dado la bienvenida al centro comunitario y admitió que agradecía que Mezo-kun estuviera allí para encargarse de las cosas en persona por él. Dabi y Gucci-san habían sido de gran ayuda para lidiar con las consecuencias. Por desgracia para Izuku, su desgracia no terminó ahí, y hubo algunos incidentes más en sus otras propiedades que tendría que abordar en persona en algún momento. Ar-san necesitaría que bajara para hablar sobre lo que estaba sucediendo con el jardín de los huérfanos, ya que un héroe había roto uno de los macizos de flores. Y ni se te ocurra preguntarle qué pasó en el centro comercial. No quería ni pensar en lo que le podría haber pasado a ese pobre chico. Izuku regresaba a casa caminando después de visitar a Soki-san y ver lo bien que se estaba adaptando al apartamento al que Masao-san le había ayudado a mudarse una vez que salió del hospital. Soki-san parecía estar un poco mejor, aunque le preocupaba cómo Ren-kun sobrellevaría los 6 años de condena. Izuku hizo todo lo posible por tranquilizar a Soki-san e incluso se ofreció a ayudar a organizar que alguien lo acompañara a visitar a Ren-kun todos los fines de semana, aunque deseaba que Ren-kun no tuviera que estar encarcelado tanto tiempo. Se insistió en una sentencia de 6 años para Ren-kun porque quería salir una vez que estuviera seguro de que no podían ponerlo en el sistema de acogida y separarlo aún más de su padre. Izuku odiaba profundamente enterarse de esa ley japonesa, francamente ridícula, que obligaba a separar a los niños con dones especiales de sus padres si su pareja con dones especiales fallecía o los abandonaba. Quizás tuvo su mérito en algún momento de la historia, pero se sentía como una ofensa personal del universo que los humanos pudieran adoptar niños con peculiaridades pero no quedarse con los suyos si estos también las tenían. Era simplemente estúpido. Así pues, se podría decir que Izuku estaba bastante agotado mientras se dirigía a la estación, y estaba a punto de entrar en el edificio cuando un remolino de niebla púrpura y negra apareció repentinamente frente a él. La sorpresa de que apareciera de repente no la asimiló al principio, y cuando Izuku se dio cuenta de lo que estaba viendo, ya era demasiado tarde. Estaba medio dentro y lo arrastraba el resto del camino, y comprendió vagamente que acababa de ser secuestrado. Por un instante, todo lo que Izuku pudo sentir fue estar rodeado por una densa niebla que flotaba en la oscuridad, hasta que, con la misma rapidez, fue expulsado de nuevo y tropezó una vez que sus pies volvieron al suelo. Izuku no pudo evitar toser sobre la niebla que olía fuertemente a ozono y rápidamente sacudió la cabeza para aclarar su visión y poder ver dónde estaba.
Lo primero que sintió fue el alivio que sintió al no estar ni en una celda ni frente a un pelotón de fusilamiento. Ese alivio lo calmó un poco. Izuku miró a su alrededor con una mirada mucho más tranquila. Sus ojos encontraron a las únicas dos personas que estaban con él en la habitación. Izuku vio a un joven de unos 20 años con el pelo azul pálido, que jugaba a un videojuego en una consola portátil con un dedo de cada mano levantado. Supuso que el hombre tenía algún tipo de peculiaridad de contacto de 5 puntos que interfería con la consola, aunque las manos desconectadas de colores extraños por todo su cuerpo eran una visión extraña incluso para él. El segundo era quien lo había traído aquí ya que todo su cuerpo estaba hecho de una niebla púrpura negra arremolinada. Izuku no estaba seguro de si la persona tenía forma humanoide natural o si estaba manipulando su cuerpo para ponerse el traje y el collarín. Sus delgados ojos amarillos brillantes estaban puestos en él y la persona estaba limpiando un solo. El lugar al que lo llevaron era un bar oscuro que Izuku juraría haber visto antes en películas anteriores a su particularidad, lo que le hizo sentirse más cómodo con el entorno, sin importarle lo sórdido que parecía el lugar porque era muy parecido a las zonas donde trabajaba en los barrios rojos. Izuku lo observó todo, luego respiró hondo y exhaló al comprender lo que probablemente había sucedido. Un par de villanos lo habían secuestrado, algo que había esperado que ocurriera en algún momento. Simplemente no lo habían secuestrado antes porque la mayoría de la gente probablemente sabía que no debía hacerlo. Dicho esto, aunque lo esperaba, eso no disminuyó su enfado con ellos y seguiría siendo cauteloso, ya que no sabía por qué lo habían secuestrado, si era por ser un ser de 2 dedos o por su identidad como Deku-sensei, e Izuku no estaba seguro de cuál de estas razones era el menor de los dos males. Izuku solo podía esperar por el bien de sus alumnos que esto no se convirtiera en una situación de rehenes, o Yuri-san nunca más lo dejaría ir solo a ningún lado después de enterarse de esto por los Vespas. Izuku se comería su bufanda si Yuri-san no le pagaba a la familia hasta el último centavo para que vigilara sus actividades. Izuku se frotó el puente de la nariz con la esperanza de que de alguna manera aliviará el dolor de cabeza que sabía que tendría una vez que regresara. Le costaría mucho convencer a todos de que se calmaran después de esta hazaña. Después de tomarse un momento, Izuku volvió a mirar a los otros dos. Supongo que alguno de ustedes está interesado en mis servicios. Adivinó Izuku, y el de azul pálido resopló, pausando el juego que estaba jugando para levantar la vista, dejando que Izuku viera sus ojos rojos a través de la mano en su rostro. No estoy subiendo de nivel lo suficientemente rápido, así que le dije a Kurohiri que me trajera una misión de habilidad o un código de trucos para ganar más experiencia. La voz de Pale Blue era muy ronca y una de sus manos se llevó a rascarse unas leves líneas en el cuello, marcas que habían aparecido con tanta frecuencia que Izuku podía verlas desde el otro lado de la habitación. Por lo visto, los PNJ te consideran el mejor disponible, comentó Pale Blue, e Izuku notó su elección de lenguaje de videojuegos, pero finalmente se sintió aliviado de estar allí por trabajo y no por algún otro motivo nefasto. Está bien, considerando que te has tomado la molestia de secuestrarme en lugar de pagar por clases grupales, me atrevería a decir que quieres clases particulares. Izuku respondió cruzando los brazos. Misty, tal vez la Kurohiri de piel azul pálida que había mencionado, inclinó la cabeza en señal de asentimiento. Las clases particulares serían ideales, confirmó Misty con calma, e Izuku estaba seguro de que era mayor que cualquiera de ellos, aunque solo fuera por madurez mental. Izuku metió la mano en el bolsillo para sacar un bolígrafo y luego se acercó a la barra para coger una servilleta. Aquí tienes mis datos de contacto, podemos concretar más detalles más tarde, dijo Izuku rápidamente, anotando el número de un teléfono aparte que usaba para asuntos más dudosos. La mano de Misty tomó suavemente el papel y lo colocó en un bolsillo. ¿Cómo desea recibir su pago?, preguntó Misty. Izuku echó un vistazo alrededor del bar y notó que era de los más elegantes, y las botellas de alcohol detrás de Misty eran de las caras que había visto beber a Yuri-san de vez en cuando. Probablemente podría ganar bastante dinero, pero sus ojos volvieron al cuerpo de Misty y al hecho de que tenía un don de teletransportación. Normalmente cobraría unos 2.600 yenes en efectivo, pero estaría dispuesto a renunciar al pago por completo si pudiera usar tu don con regularidad para ir de un lugar a otro, ofreció Izuku. No estaba seguro de cómo funcionaba el don de Misty, pero si le permitía desplazarse de un lugar a otro, ahorraría mucho tiempo y dinero que podría usar para ayudar a sus alumnos, y tal vez, dependiendo de la precisión del don, incluso podría ir en persona a ayudarlos. Azul pálido miró fijamente a Izuku mientras Misty permanecía en silencio.
¿Qué te hace pensar que estás en posición de hacer exigencias, NPC? Gruñó Azul Pálido, levantándose del taburete donde estaba sentado para acercarse y mirarlo con desprecio. Izuku miró a Pale Blue y cruzó la mirada con el hombre. Como soy un personaje de ELC, solo obtendrás mis atributos especiales si estás dispuesto a pagar el precio adecuado por ellos, explicó Izuku secamente. Los ojos del hombre de color azul pálido se crisparon y se inclinó, probablemente para parecer más amenazador. El DLC no es necesario para terminar el juego, siseó con veneno. Quizás en otro mundo Izuku se sentiría intimidado al tener a un hombre tan amenazador frente a él, pero Izuku ha pasado años sobreviviendo en las entrañas de Japón y ha sido amenazado por personas mucho más peligrosas y verdaderamente aterradoras. No, no lo soy. Pero no obtendrás las habilidades especiales que puedo darte sin hackear, e incluso así, no obtendrás mi final especial específico para cada personaje sin completar mi arco argumental, hackeando o no. Izuku señaló con expresión impasible. El hombre de piel pálida resopló y volvió a sentarse murmurando maldiciones, se arañó el cuello con rabia y probablemente se rompería la piel y sangraría, algo que preocupaba mucho a Izuku, pero no dijo nada ya que todavía no tenía suficiente confianza con él, aunque notó que el hombre de piel pálida nunca usaba los 5 dedos en sí mismo, lo cual era extraño. Izuku volvió a mirar a Misty a regañadientes y dijo, soy un hombre muy ocupado y si pudieras dejarme en esta dirección te lo agradecería mucho. Izuku pidió que escribiera la dirección en una segunda servilleta. Misty volvió a asomar la cabeza. Por supuesto, gracias por su cooperación. Misty habló y luego abrió otro portal con un gesto de la mano. Izuku hizo una reverencia a Misty y luego entró en el portal. La experiencia fue mucho más agradable esta vez, ya que esperaba un tirón mucho más suave y una demora. Cuando la niebla lo escupió de vuelta, se encontraba en un baño público a poca distancia de una estación que podía usar para volver a casa. Los hombros de Izuku se encogieron y sacó su teléfono, primero para enviarle un mensaje a su madre diciéndole que había perdido su tren y que llegaría tarde unos minutos, luego sacó su teléfono del trabajo con la intención de llamar a una de las Vespas para averiguar un poco más sobre sus nuevos clientes. Nezu tarareaba mientras tomaba un sorbo de té. Tsukauchi le había hecho una extraña petición para reunirse con él y hablar sobre Deku-sensei. Las cosas marchaban bastante bien ahora que contaban con recursos oficiales para obtener más información. Sin embargo, Deku-sensei parecía haberlo previsto, e incluso con un mayor número de héroes buscando sus documentos, todavía no han encontrado nada. Algo que le había hecho reconsiderar la idea del killer del acuerdo de confidencialidad propuesto previamente por Aizawa, ya que la falta de documentación se estaba volviendo aún más preocupante y tal vez podría explicarse por el hecho de que el contrato podría desaparecer pero aún así tener consecuencias en el mundo real. El único problema era que no había encontrado a nadie con una peculiaridad similar en la base de datos. Existía la posibilidad de que Deku-sensei tuviera una peculiaridad sujeta a un acuerdo de confidencialidad pero no estuviera registrada, pero eso solo funcionaría si Deku hubiera mentido sobre su peculiaridad, lo cual era totalmente posible, o si Deku hubiera sido introducido de contrabando en el país, por lo que aún no descartaba completamente esa opción. Tuvo un poco más de suerte en su búsqueda del justiciero Yaizu de Aizawa. De hecho, encontró a un chico con una peculiaridad que casi coincidía con lo que Aizawa describía que sucedía siempre, pero desafortunadamente había algunos problemas. En concreto, el chico, Shinzo Itoshi, tenía un cabello morado muy característico, que distaba mucho del verde oscuro barra negro que Aizawa afirmaba que tenía el justiciero. Y claro, tal vez podría atribuirlo a la disponibilidad de tintes para el cabello en varias tiendas, pero como la residencia de la familia Shinzo estaba tan lejos, el chico no tendría tiempo de teñirse el pelo, llegar a Yaizu, hacer la patrulla que le correspondía al vigilante, sacar el tinte y llegar a la escuela sin llegar tarde. Lo cual fue un poco decepcionante, para ser honesto, le habría encantado ayudar a Aizawa a tomar al joven Shinzo bajo su protección. El lavado de cerebro, aunque mal etiquetado, sería una fantástica adición a la escuela y a Nezu le encantaría tener la oportunidad de jugar con el don del chico. Tantas oportunidades perdidas, ojalá Shinzo solicitara ingreso a la UA cuando llegara el momento de que el chico se matriculara en la escuela secundaria, el niño tenía muchísimo potencial. Escuchó los pasos suaves de alguien que no era miembro de su personal caminando junto a uno de los Himawari, salió de sus cavilaciones y abrió una de sus cámaras para revisar los pasillos. Rápidamente divisó a Himawari-san y a Tsukauchi caminando hacia su oficina. Nezu tarareó y procedió a bajar de su silla, preguntándose si Tsukauchi prefería té o café.
Tras un momento, Nezu decidió preparar ambos, ya que él tomaría el té y podría ofrecerle el café a Aizawa si Tsukauchi no quería ninguno de los dos. Luego regresó a su escritorio y comenzó a reunir todos los archivos que tenía sobre Deku-sensei y los colocó sobre la mesa para que estuvieran listos para revisarlos cuando Tsukauchi llegara a su oficina. Y esperó pacientemente a que llegara su invitado, preguntándose qué querría el detective hablar con él, ya que no había habido grandes novedades desde que Isamu-san reveló que las Vespas estaban protegiendo la identidad de Deku-sensei. Algo que, según él, explicaba en parte por qué había sido tan difícil recopilar información fiable sobre Deku. Después de todo, los Vespas controlaban con mano de hierro la información que circulaba por el subsuelo y tenían maneras de evitar que dicha información se hiciera pública si eso les convenía. Y eso le hizo preguntarse qué tenía Deku que fuera tan valioso como para que toda la familia se esforzara tanto por protegerlo. Una cosa sería que se mostraran reacios a revelar la información sin una recompensa garantizada a largo plazo, pero por lo que Isamu-san le explicó, la Vespa con la que se encontró no solo lo rechazó, sino que pareció bastante molesta cuando ofreció pagar aún más dinero. Era probable que Deku-sensei, en algún momento, hubiera cruzado la línea entre cliente y fuente de información, una que debía reportarle una buena cantidad de dinero para que la información de Deku-sensei estuviera tan celosamente guardada. Y con tan solo tener conocimientos básicos, sabía exactamente lo que Deku-sensei podría estar ofreciéndoles a cambio de esa protección. Nuevos grupos de criminales surgían y lograban trabajar en conjunto para escapar incluso de los 20 mejores héroes antes de desaparecer por completo del mapa para no ser vistos nunca más. Sin duda, se trataba de una evolución del comportamiento, pero Nezu pudo encontrar algunas pruebas circunstanciales de que los miembros de los criminales estaban conectados individualmente con Deku-sensei y de que más de uno se había cambiado de nombre, especialmente aquellos que desaparecían después de que un gran atraco saliera bien. Deku-sensei estaba elaborando planes y entrenamientos para que estos criminales se convirtieran en villanos de mayor nivel, capaces de escapar de la mayoría de los héroes. Solo eso ya les reportaría mucho dinero a los Vespas, sin mencionar sus conexiones con grupos poderosos como la mafia rusa, que les proporcionarían aún más clientela. No era de extrañar que la familia Vespa fuera tan protectora con Deku-sensei si ese era el caso. Solo esas dos cosas les reportarían millones de yenes si los Vespa las comercializaran de la manera correcta, y probablemente había mucho más que Deku-sensei ofrecía que ellos desconocían. Tendría que considerar que podrían ser esas cosas más tarde, ya que escuchó a sus invitados acercarse y debía ser un buen anfitrión y saludarlos. «Hola, detective, por favor, pase», Tsukauchi-san imploró, sabiendo que su voz se oiría por toda la habitación. Imawari-san abrió la puerta y dejó entrar a Tsukauchi a su oficina antes de que se fueran a su reunión. El detective Tsukauchi era un caso interesante entre los humanos. No pertenecía al 10% como Aizawa, pero sí lo suficientemente cercano como para tener una naturaleza protectora única, poco común en esta generación. Nezu-san, gracias por reunirse conmigo con tan poca antelación, dijo Tsukauchi haciendo una reverencia antes de sentarse en el asiento que Nezu le indicó. No hay problema, Tsukauchi-san. Dado el tema, supuse que era importante y no me gustaría retrasar lo que sea que necesites hablar conmigo en persona. ¿Quieres algo de beber?, preguntó Nezu mientras se rellenaba la taza de té. El té estará bien, pero ¿puedo preguntar si esta habitación es segura para tener esta conversación?, preguntó Tsukauchi, mientras sus ojos recorrían la habitación con cierta inquietud. Nezu tarareó inclinando la cabeza, se puso de pie y se dirigió a un pequeño rincón de la habitación donde abrió un pequeño panel en la pared con una garra, luego sacó una llave de su bolsillo y la giró en la cerradura ahora disponible. Los oídos de Nezu oyeron los familiares zumbidos y clics de su oficina convirtiéndose en una zona muerta. Ahora, supongo que el tema que desea tratar es más delicado de lo que creía. ¿Ha habido alguna novedad en la investigación?, preguntó Nezu mientras volvía a sentarse. Tsukauchi suspiró. No exactamente, simplemente es una teoría muy preocupante. Y dado tu don, esperaba que pudieras decirme qué tan real podría ser, explicó, y Nezu asintió. No era una petición inusual. Sabiendo lo valioso que sería su peculiaridad en lugares como la bolsa de valores, se negaba deliberadamente a corregir lo que la gente pensaba que era su peculiaridad. Bien, ¿cuál es esta teoría?, preguntó Nezu mientras servía una segunda taza de té al hombre que tenía delante. Tsukauchi dudó un momento y luego dijo, ¿conoces a un hombre llamado All for One?
Nezu frunció el ceño, moviendo la cola mientras buscaba en su mente algo relacionado con ese nombre, pero no pudo pensar en nada relevante que justificara tal preocupación. Me temo que no, ¿podrías iluminarme, por favor? Pidió Nezu. Tsukauchi estaba decepcionado pero asintió. All For One fue un hombre nacido en los albores de los dones, su nombre se ha perdido en el tiempo, pero su don, All For One, le permitía tomar y dar dones. Estoy seguro de que has oído las historias de el que toma, ¿verdad? Tsukauchi le explicó y el cerebro de Nezu inmediatamente conectó los dos nombres. Hubo un fuego masivo de reconsideración en su cabeza. Llevaba décadas sabiendo que algo estaba manipulando a Japón, pero pensar que se trataba de un solo hombre de los albores de las peculiaridades que le permitía coleccionar cualquier peculiaridad que considerara oportuna, y este hombre se hizo con un don de inmortalidad de algún tipo, tal vez dos, ya que Asia es el único continente documentado que solo tiene un don de inmortalidad. ¿Y temes que este hombre pueda ser Deku-sensei? Preguntó Nezu, y este sería un temor muy válido. No, no. Olmiga casi con toda seguridad mató a All For One hace unos años, en 2368. Olmiga prácticamente le aplastó la cabeza a All For One, e incluso si tuviera más de 100 dones curativos, no le impedirían morir por el traumatismo cerebral. Tsukauchi corrigió. La cola de Nezu se movió de nuevo y dudaría de ese comentario, pero con el don de Tsukauchi sería casi imposible engañarlo sobre algo así, así que Nezu lo dejaría de lado por ahora, ya que técnicamente Tsukauchi tenía razón en que los dones de curación / inmortalidad aún no han llegado a un punto en el que un traumatismo cerebral severo no convertiría a alguien en un vegetal si sobreviviera. Entonces, ¿puedo preguntar cuál es exactamente esta teoría sobre All For One y Deku-sensei? Insistió Nezu, teniendo una o dos razones para creer que Tsukauchi podría estar sacando el tema. Sir Ninteye cree que, debido a la habilidad de Deku-sensei para mejorar los dones y sus conexiones indiscutibles con todos los grupos, Deku-sensei podría ser hijo o nieto de All For One, alguien con un don similar, le aclaró Tsukauchi. La mente de Nezu anticipó la idea y contrastó todo lo que había documentado sobre Deku-sensei y su comportamiento. Ser sucesor de un trono antiguo explicaría una o dos inconsistencias con sus habilidades, como su capacidad para ir a cualquier lugar e interactuar con miles de personas sin problemas, y tener un don que les permitiera tomar / dar dones. Probablemente le daría a Deku-sensei una ventaja al entrenar a otros con sus dones. Y dependiendo de cuántas peculiaridades hubiera recibido este hijo de All For One de su padre, la gente podría tener razón en temer a Deku-sensei, lo que también explicaría por qué los grupos con los que estaba aliado lo protegían tanto. Pero eso era solo especulación y Nezu no podía afirmar con certeza que hubiera alguna prueba de que la teoría fuera correcta. Podía argumentar que las peculiaridades no habían cambiado, sino que simplemente habían sido mejor entrenadas, pero, por otro lado, dependiendo de la peculiaridad de la madre, esto podría conducirlo a la capacidad de mejorar rápidamente dichas peculiaridades. Y Deku-sensei podría fácilmente establecer sus propias conexiones como cualquier otro criminal, pero eso también explicaría su falta de represalias por parte de grupos rivales y por qué nadie había intentado mantenerlo fuera de su territorio, ya que podrían tener miedo a las represalias. Además, Isamu-san había dicho que podría tener un socio silencioso que lo ayudaba desde las sombras, y el fallecido All For One y la organización que quedó de él para guiar a su hijo encajarían perfectamente. Sin embargo, todo eso era solo especulación y coincidía únicamente con la poca información que tenían, ya que aún desconocían por completo el funcionamiento de Deku-sensei. Sin más información, Nezu no podía afirmar con certeza si Deku-sensei estaba o no relacionado con All For One. Las orejas de Nezu se agacharon y su cola se agitó detrás de él. Lamentablemente, no puedo darte una respuesta, Tsukauchi. No hay suficiente información para que Nidon llegue a una conclusión definitiva sobre el asunto. Hay demasiado que desconocemos sobre Deku-sensei y no tengo un conocimiento profundo de cómo All For One manejaba sus negocios, en comparación con lo que sí sabemos de Deku-sensei, respondió Nezu, apoyando sus patas una encima de la otra sobre su escritorio. Tsukauchi estaba claramente decepcionado con la respuesta, pero se resignó a ella. Pensé que podría ser así. Te contaría todo lo que sé sobre All For One, pero me temo que solo sé de segunda mano. Sir Ninteye, Olmiga y Gran Torino saben mucho más sobre él de lo que yo jamás sabré, pero no estoy seguro de que quieran hablar contigo. No les pedí permiso para involucrarte en esto, Nezu-san, le dijo Tsukauchi. Nezu tarareó, moviendo una de sus orejas. Ya veo, ¿puedo preguntar cómo esos tres conocen a All For One tan personalmente? Preguntó Nezu con la cabeza ladeada. Era una extraña colección de héroes para conocer a este hombre.
Su información sobre Gran Torino se limitaba a un antiguo miembro del personal, y aunque podía argumentar que Sir Nicteye vio a All For One en una visión o a partir de su trabajo anterior con Olmig, ¿por qué Olmig sabía de All For One? ¿Acaso alguno de los planes de All For One involucraba a Olmig y no salió como él deseaba? Tsukauchi bajó la cabeza. Me temo que no me corresponde decírselo a Nezu-san. La única razón por la que me detectaron fue por mi particularidad. Sin embargo, puedo decir que esta pelea con All For One lleva ocurriendo desde mucho antes de nuestra época. Tsukauchi confesó, y Nezu pudo ver lo incómodo que se sentía al revelar incluso eso. No fue ninguna sorpresa, dado lo protector que era el hombre con la gente que apenas conocía. Era lógico que fuera aún más protector con aquellos con quienes tenía una relación más cercana. Claro, ¿quién crees que sería el más sincero sobre esta situación? Preguntó Nezu, ya que no quería presionar ni obligar a Tsukauchi a hacer algo que claramente lo incomodaba. Aunque no se tratara de una cuestión moral personal para él, tampoco se atrevería a arriesgarse a poner en peligro la posible relación. Tsukauchi sería un activo valioso en muchos sentidos y tendría que tomar precauciones para no causar una mala impresión en él. Yo sugeriría a Gran Torino. Él es quien conoce a All For One desde hace más tiempo y, si pudieras, por favor, no contactes a Olmig sobre la teoría de Sir Nicteye sobre All For One. Él no reaccionaría bien y no querría que se preocupara hasta la muerte por esto si no es cierto. Dijo Tsukauchi, y Nezu asintió. Como desees, Tsukauchi-san, gracias por avisarme, respondió Nezu, mirando la hora. Las clases comenzarán pronto, y supongo que tienes trabajo que hacer, adivinó Nezu. Tsukauchi asintió poniéndose de pie. Sí, gracias por escucharme, Nezu-san. Si encuentra alguna conexión entre ambos, por favor, avíseme a mí o a Sir Nicteye lo antes posible, dijo el hombre haciendo una reverencia. Por supuesto, Tsukauchi-san, le dijo Nezu inclinando la cabeza, y luego se despidió con la mano mientras el hombre se marchaba. Nezu esperó a que Tsukauchi se fuera para bajar, abrió otro cajón y buscó entre los archivos los antiguos registros de la facultad. Tal vez podría encontrar los datos de contacto de Gran Torino, porque incluso si estaban desactualizados, podría usarlos en su búsqueda de más información, ya que Gran Torino trabajó allí durante un período mucho anterior a su época. Ya sabes, Aux odiaba tener razón a veces. Había seguido al pie de la letra las órdenes del presidente Shitate, y como era de esperar de una persona inteligente que sabía que estaba siendo atacada, el hombre se ocultó y, a pesar de seguir tan activo como siempre, fue difícil encontrar rastro alguno del rastro documental de Deku-sensei. Aux intentó buscar en los registros bancarios de los criminales confirmados, conectados y capturados, y solo encontró unas pocas transacciones lo suficientemente grandes como para realizar un pago. Este hecho dio lugar a dos teorías sobre cómo Deku-sensei podría aceptar el pago. Aunque estaba prácticamente confirmado que Deku-sensei solo aceptaba efectivo, actualmente se desconocía si aceptaba dinero a plazos, lo que explicaría los retiros regulares más pequeños en algunas de las cuentas, o si recibía una suma global y un porcentaje del dinero del robo que realizaron para las cuentas que solo tuvieron un retiro grande. Aux no era el único que creía que probablemente se trataba de ambas cosas, aunque estaba bastante seguro de que Deku-sensei también podría estar intercambiando información, como con ciertos grupos, los Vespas, por ejemplo. Era un método anticuado que no funcionaría para la mayoría, pero la información de Deku-sensei era claramente valiosa y la mayoría de la gente lo reconocía, así que Aux podía ver que Deku-sensei se saldría con la suya. De hecho, la HPSC quería atraparlo, pero Aux estaba bastante seguro de que eso era una tontería y que la presidenta Shitate solo quería hacerse con un recurso tan valioso. Le bastó una hora para decidir que intentar encontrar a Deku-sensei a través de sus pagos le llevaría demasiado tiempo y que tendría que centrar sus esfuerzos en otra parte. Así pues, Aux optó por examinar a todas las personas que habían confirmado que estaban vinculadas con Deku-sensei para ver si podía encontrar algo que las conectara o tal vez incluso un tipo de clientela que Deku-sensei prefiriera, ya que eso podría ayudarle a encontrar una manera de ponerse en contacto directo con Deku-sensei. El único problema era que Deku-sensei parecía no tener ninguna preferencia sobre con quién o para quién trabajaba. Bueno, no, eso no era cierto según una interacción que tuvo por casualidad. Aux había aterrizado en una torre de agua cerca de un punto de encuentro de Vespas junto a unos almacenes con la esperanza de poder descansar unos segundos para recuperar el aliento, pero se topó con una reunión entre uno de los Vespas más famosos, Raijin, y un villano de alto nivel llamado Muscular. Aux se movió inmediatamente para observar desde donde no pudiera ser descubierto.
Acercarse lo suficiente como para huir sin que Raijin lo atrapara sería difícil, pero el volumen al que hablaba Muscular lo hizo un poco más fácil, pero todo su cuerpo se puso rígido en cuanto oyó el nombre de Deku-sensei y a los dos discutiendo por él. Mira, cabeza hueca, a Deku-sensei no le interesa trabajar con gente como tú. Raijin gritó con las orejas hundidas por la ira. Aux contuvo el aliento al oír eso. Muscular ya era un villano bastante malo con su propia psicopatía, y la idea de que se volviera más fuerte sin duda le hizo temblar. Ni siquiera lo intentarás, Muscular se burló, pero Raijin golpeó el suelo con el pie, interrumpiéndolo. Porque Deku jamás le haría compañía a un asesino de niños como tú, maldito hijo de puta. Raijin siseó, dejando pequeñas chispas de electricidad recorriendo su cuerpo como una expresión visible más de su rabia. Los ojos de Aux se abrieron de par en par. Había oído que algunos de los Vespas tenían un don secundario que les otorgaba habilidades distintas a las de un conejo, pero no esperaba ver a uno de esos Vespas, aunque sabía que Raijin era uno de los pocos que se creía que las poseían. La pelea que estalló tras ese comentario era predecible. Muscular se fortalecía y lanzaba golpes mientras Raijin esquivaba con destreza los puñetazos y mantenía cierta distancia. Sin embargo, no duraría para siempre, y Muscular agarró a Raijin por sus largas trenzas y lo levantó sujetándolo por ellas. Ni siquiera vas a derramar mucha sangre, maldito roedor. Muscular resopló, levantando el puño y envolviéndolo con aún más músculo. Las alas de Aux se colocaron en su sitio instintivamente para que las usara, y estaba a punto de desplegarlas cuando Raijin, con gran velocidad, levantó ambas piernas y pateó a Muscular directamente en los dientes. El impacto del golpe hizo que el villano retrocediera tambaleándose mientras la sangre le llenaba la boca. Aprovechando el agarre flojo de Muscular, Raijin se zafó de su agarre y se mantuvo en el suelo el tiempo suficiente para rebotar en el aire a unos 30 centímetros por encima de Muscular, con los pequeños crujidos de energía ahora grandes y rodeando únicamente una de las piernas de Raijin. Raijin dejó caer su pie de lleno sobre el ojo metálico de Muscular y Aux escuchó un crujido atronador cuando el conejo prácticamente electrocutó a Muscular. La pelea terminó por completo después de eso y el cuerpo flácido, aunque tembloroso, de Muscular cayó sin ningún tipo de ceremonia en un sumidero en el suelo. Raijin resopló y golpeó el pie con el que había golpeado al villano caído con nada menos que fastidio. Los halcones deberían aprovechar este momento para abalanzarse y atrapar a Raijin. El hombre estaba distraído por Muscular y Raijin sería una presa valiosa que, al parecer, podría darles buena información sobre Deku-sensei y en el proceso. Preparó sus alas y estaba a punto de lanzarse al aire cuando Raijin giró la cabeza para mirar fijamente a Aux. ¿Por fin vas a bajar de tu porche, Goethe? Preguntó Raijin en tono burlón. Joder, me han hecho Aux, maldijo, pero no dejó que su angustia se notara. Aplaudió al hombre y saltó con cuidado de su escondite. Parecías tenerlo todo bajo control y no querría interrumpir el espectáculo, respondió Aux ladeando la cabeza. La sonrisa burlona de Raijin no desapareció y se giró completamente para mirarlo. ¿El número 3 es un voyeur? Quiero decir, tienes un don de depredador animal y todo eso, pero ¿y si los tabloides se enteraran de esto? Uf, imagínate los titulares. Dijo Raijin, ladeando las caderas. Vale, sin duda le estaban coqueteando, Aux podía aprovechar eso, solo necesitaba sacarle partido y tal vez Raijin bajaría la guardia lo suficiente como para que tuviera una oportunidad. Creo que te equivocaste al contar, conejito, soy el número 4, no el 3. Aux corrigió, acercándose unos pasos. Raijin se burló. No, casi todo el mundo que no es ciego sabe que al número 2 deberían haberlo encerrado hace años. El hombre bromeó poniendo los ojos en blanco. Las alas de Aux se crisparon al oír eso. Endeavor siempre había sido la mejor persona y las pocas veces que se había encontrado con él en persona no habían sido agradables, pero no era tan malo. Sus cuidadores siempre lo elogiaban por intentar ser como el héroe de fuego infernal. ¿Eh? ¿Es así? Preguntó Aux, algo inquieto pero procurando no demostrarlo. Por supuesto, nadie va a destronar a Olmig hasta que el muy cabrón esté listo para retirarse. Endeavor puede irse al diablo, Besgeanist está bien y eso te deja en el número 3, Goethe. Raijin explicó acercándose, a solo unos centímetros de distancia. Aux intentó devolverle la sonrisa. Bueno, llámame halagado, conejito, ga. Aux intentó decir, pero solo consiguió soltar un chillido indigno mientras todos sus nervios pasaban por calor, frío y dolor al caer hacia atrás.
Antes de que pudiera recuperarse de lo sucedido, sintió que Raijin saltaba sobre su pecho y una corriente eléctrica recorría sus piernas hasta su cuerpo, manteniéndolo inmóvil mientras todos sus músculos se negaban a moverse, salvo por leves espasmos. Disculpa, Goethe, pero no pienso recurrir a la justicia hoy, honestamente, si no fueras uno de los pocos héroes por los que Deku siente debilidad, no estaría siendo tan amable contigo, comentó Raijin encogiéndose de hombros antes de inclinarse. Cara bonita o no, pajarito, comentó Raijin guiñando un ojo. Aux apretó los dientes e intentó mover una de sus plumas, pero Raijin aumentó el voltaje por un segundo y un chillido de dolor salió de sus labios antes de que pudiera detenerlo. Lo siento, Goethe, pero no puedo dejar que te levantes todavía, primero tengo que dejarte inconsciente para que no me sigas, se disculpó Raijin, sin sonar muy sincero. Aux miró fijamente a Raijin y la electricidad debió dificultarle ocultar sus emociones. Oh, no te preocupes, pajarito enamorado, he tenido mucha práctica para dejarte inconsciente, no querría enfadar a Deku matándote. Raijin le susurró antes de sumir a Aux en un dolor abrasador que lo dejó totalmente entumecido al ser arrancado de la conciencia. Cuando Aux recuperó el conocimiento, su visión era borrosa y sus alas se contraían al moverlas. El dolor de cabeza no había mejorado mucho, pero Aux había superado situaciones peores y se puso de pie. Su visión borrosa y el dolor de cabeza lo hicieron tambalearse por un segundo, pero se recuperó fácilmente y examinó su entorno. Todavía estaba en los patios del almacén vacío y, aparte del cuerpo desplomado de muscular, estaba completamente vacío y se maldijo a sí mismo por haberse acercado tanto y haber sido tan ingenuo como para dejar que una persona con un don eléctrico se le acercara tanto, estúpido don de depredador debió haber engañado a su mente para que no registrara a Raijin como una amenaza porque era una presa. Sacudiendo la cabeza, Aux miró la hora en su teléfono y vio que solo había estado fuera unos minutos. Vio unos 20 mensajes diferentes de sus cuidadores, suspiró y se acercó con cautela a Muscular, usando sus plumas para inmovilizarlo y comprobar su pulso. Aux inhaló bruscamente y movió sus plumas en busca de cualquier rastro de pulso, pero no encontró nada. El hombre estaba completamente muerto y no había ninguna señal de vida. La patada de Raijin debió ser un golpe mortal para que su cuerpo estuviera muerto y ni siquiera se moviera, la misma electricidad que lo había mantenido paralizado seguramente había matado a Muscular al instante y habría hecho lo mismo si Raijin no hubiera sido tan amable, un pensamiento que le hizo temblar inconscientemente. Su teléfono volvió a sonar y él contestó casi esperando la ira que su contacto desató inmediatamente contra él, exigiéndole una explicación por los últimos minutos. Aux les contó con calma la pelea entre Muscular y Vespa Raijin que provocó la muerte del primero, y luego cómo Raijin lo había noqueado. Un héroe local y un grupo de agentes llegaron poco después, limpiaron la escena y se llevaron el cuerpo de Muscular, mientras que Aux presentó su informe oficial a la policía. Tras ser examinado por un médico del HPSC, se le autorizó a continuar con su patrulla y se le envió de vuelta al trabajo. Tuvo cuidado de no forzar sus alas, ya que a veces se contraían, pero hizo todo lo posible por no demostrarlo, puesto que no podía permitirse quedar fuera de juego sin consecuencias. Sus cuidadores estaban bastante enfadados con la demora y él no quería hacer nada más que pudiera poner en riesgo su regreso para recibir un nuevo entrenamiento. Aux preferiría volver a recibir una descarga eléctrica de Raijin antes que regresar a las instalaciones. Al menos Raijin no le dejó ningún daño permanente, aunque invisible. Al final de su patrulla, Aux regresó a su oficina y comenzó con sus informes de fin de día, que era la parte menos estresante de su día, ya que podía sentarse y simplemente escribir las cosas. También podría haber empezado a comer, pero una sola mirada al plato de ensalada queso hizo que su estómago vacío se revolviera. Al menos el día no fue una pérdida total. Había aprendido algunas cosas importantes, a saber, que Deku-sensei tenía a los héroes bajo la lupa y que tenía favoritos, aunque cómo los elegía, cuántos héroes le gustaban o por qué le gustaban era un misterio. Podría aprovechar esa situación de alguna manera para conseguir una reunión o tal vez una línea de comunicación con el propio Deku-sensei. Podría intentar hablar a través de las Vespas, pero dado su encuentro con Raijin, eso podría no resultarle muy bien. Además, Deku-sensei no trabajaba con personas que dañaban a los niños, lo cual suponía una limitación en la clientela que no tenían antes.
El estómago de Aux protestó y él hizo una mueca, ya que se hizo dolorosamente obvio, y Aux tuvo que contener un gemido, sus ojos se dirigieron rápidamente al brillante llavero del oro verde y recordó la semana pasada, inconscientemente se lamió los labios al pensar en esas ratas que le dieron, esa fue la única vez que recordaba haber comido presa viva y fue celestial. Sus cuidadores le daban algo de carne para mantenerlo con vida, por supuesto, pero esos trozos de carne al azar una vez al mes no eran suficientes para él. De repente, un pensamiento traicionero en su mente encontró voz, uno que lo animaba a escabullirse de nuevo y buscar algo para comer y Aux no lo detuvo de inmediato. Escaparse 2 veces en un mes sería arriesgado, pero si de alguna manera pudiera ponerle las manos encima a algo vivo, tal vez valdría la pena. Maldita sea, pensó Aux y se acomodó cuidadosamente las plumas para poder irse sin ser visto. Aux se movió rápidamente y solo se detuvo para agarrar su llavero de pájaro antes de correr al contenedor de objetos perdidos para encontrar un disfraz adecuado. Esto sería muy arriesgado, pero no se dejó influenciar, aunque temblaba por la desconexión que sentía al tener las plumas tan lejos de su cuerpo. Había una tienda de mutaciones a un par de cuadras y solo tendría que trotar 5 minutos para conseguir algo de comer. Aux acababa de ver el letrero de neón y se le hizo agua a la boca al pensar en morder algo con pelo. Perdido en sus pensamientos, no vio a la persona que salía de un callejón y chocó contra alguien con un chirrido agudo. Dios mío, lo siento mucho. ¿Estás bien?, dijo una voz joven y familiar, ayudándolo a mantener el equilibrio. Sorprendido, levantó la cabeza de un salto y se sorprendió al ver al amable chico verde de la semana pasada. Probablemente fue solo una coincidencia, pero su lado aviar se emocionó al ver al chico. Vio cómo los ojos del chico se abrían de par en par y, por un segundo, temió que lo reconociera a través de su disfraz improvisado. Ah, ya me acuerdo de ti. De la semana pasada, ¿verdad? Te ayudé a conseguir unas ratas porque no tenías dinero encima, comentó el chico, y Aux asintió rápidamente. Ese sí, soy yo. Aux confirmó para evitar que el chico se distrajera pensando aún más en por qué le resultaba familiar. Aux también ignoró la parte de él que quería presumir de que el chico lo recordara. ¿Tú también vas a Amis? ¿Necesitas conseguir más presas? Tendría sentido, ya que ha pasado una semana. Adivinó el chico, y Aux dedujo que Amis era la abreviatura de invernadero de Amazon, la tienda a la que se dirigía. Sí, esperaba conseguir algo, confesó Aux mientras caminaba junto al chico hacia Amis, un nombre mucho más bonito y también más corto. Qué bien, dudo que las ratas te duren tanto. Esta vez trajiste dinero, ¿verdad? No queríamos quedarnos cortos como la última vez, bromeó el chico, y Aux estaba a punto de responder cuando se le encogió el corazón. Inmediatamente se llevó las manos a los bolsillos y se dio cuenta de que se había olvidado de sacar dinero. Aux se marchitó y se maldijo a sí mismo por ser tan estúpido como para arriesgarse a volver a entrenar y ni siquiera poder conseguir nada, y no pudo evitar que las lágrimas le picaran en las comisuras de los ojos. La ensalada queso era repugnante y viscosa, pero al menos era algo que podía digerir si se tapaba la boca con la mano para no vomitarla. El chico le puso una mano en el hombro. Oye. Todo irá bien. Aquí los robos ocurren todo el tiempo, pero todo se solucionará cuando hables con la policía. Tendrás que comer, así que te compraré algo de comida otra vez. Solo cuesta unos pocos yenes y no la echaré de menos, le ofreció el chico. Aux miró al chico sorprendido, pero asintió egoístamente. Era horrible que dejara que el chico pensara lo que era y se aprovechara de eso para conseguir algunos animales de los que darse un festín, pero Aux podía ser muy egoísta y este era uno de esos momentos. El chico fue muy amable mientras charlaba con Aux, preguntándole sobre sus preferencias en cuanto a animales de presa para comer, y Aux titubeó un poco ya que no sabía si prefería los reptiles, las aves o los roedores. Aux se sintió un poco mejor por haber estafado al pobre chico ayudándolo a cargar las 2 cestas con diferentes artículos especiales para otras personas. Aux estuvo tentado de preguntarle por qué compraba todo eso, ya que no tenía una peculiaridad que necesitara la mayoría de esas cosas, pero si empezaba a indagar en los asuntos del chico, entonces el chico podría indagar en los suyos. Su última parada fue la sección de presas vivas y el chico le compró un manojo de 12 ratones, ya que había una oferta de 2 por 1, lo que, según el chico, era una ganga, y Aux estaba feliz de tener tanta presa para comer. Aux estaba seguro de que se separarían después, igual que la última vez, pero esta vez el chico no huyó y, en cambio, lo condujo a un pequeño y tranquilo lugar del parque para que pudiera comerse a su presa en paz.
Aux dudaba, pero los chillidos de los ratones y el hambre lo convencieron, así que agarró uno de ellos y lo partió por la mitad de un mordisco, deleitándose con el crujido de los huesos y las diferentes texturas en su boca antes de tragarlo. Y suspiró, sintiéndose mucho mejor después de haber comido algo de verdad, y se giró para agradecerle al chico por haberle ayudado, pero se detuvo al notar el ligero rubor en las mejillas pecosas del chico. Aux recordó rápidamente por qué el HPSC estaba presionando tanto para que dejara de comer carne por completo y para que nunca le permitieran consumir carne fresca o cruda en general. Recordaba lo raro que era. Un animal, no, un depredador peligroso. Lo siento, chico, debería. Aux se disculpó rápidamente, maldiciéndose a sí mismo por olvidarse de sí mismo y traumatizar al chico después de haberse esforzado tanto por ayudarlo a satisfacer sus necesidades egoístas. Ni se te ocurra disculparte por tus necesidades, es diferente y no estoy del todo acostumbrado a que la gente coma presas vivas delante de mí, pero lo estaré cuanto más lo vea. No está mal, le dijo el chico con firmeza y mucha seriedad. El corazón de Aux dio un vuelco. Era justo lo contrario de lo que le habían dicho sus cuidadores, y no estaba seguro de poder soportar oír eso, así que rápidamente se apartó del chico y se quedó mirando la otra mitad del ratón que acababa de comerse. Gracias chico, de verdad necesitaba oír eso. Aux se obligó a decirlo y luego comenzó a mordisquear parte del ratón. El chico sonrió. No hay problema, puedes llamarme Zuri. Soy cliente habitual de Amis y nunca te había visto por aquí, así que debes de haberte mudado hace poco, ¿verdad? Probablemente nos veremos mucho de ahora en adelante, dijo presentándose. Oh, sí. Encantado de conocerte, Zuri. Soy Piolín. Aux mintió rápidamente tras tantear el terreno para encontrar un nombre y elegir el primero que se le ocurrió, uno que no tuviera nada que ver con él. El chico se rió entre dientes. ¿Como en los dibujos animados? Preguntó Zuri divertida, y Aux asintió frotándose la nuca. Sí. Aux confirmó nerviosamente. ¡Qué guay! ¿Tú también ves dibujos animados antes de tener poderes? ¡Qué guay! Comentó Zuri, y empezó a hablar de la serie de la que salía Duety. Aux se metió la otra mitad del ratón en la boca para no tener que responder, principalmente porque no tenía ni idea de lo que Zuri estaba hablando y no quería delatarse por accidente. Los siguientes 5 minutos transcurrieron entre él comiendo ratones y Zuri hablando de esto y aquello antes de mirar la hora. El chico resopló al verla y se disculpó por tener que irse tan pronto, luego prometió reunirse con él la semana siguiente antes de dejar a Aux solo en el parque. Aux no pudo responder y Zuri se marchó antes de que pudiera decir nada. Se sintió decepcionado cuando Zuri se marchó. Había sido el mejor momento que había pasado con otra persona y Aux probablemente nunca volvería a ver a Zuri sin su disfraz. No podía permitir que esto se convirtiera en algo habitual o lo atraparían sin duda y habría graves consecuencias para él. Al mirar de nuevo los ratones que habían quedado, se sintió aún peor porque esta iba a ser la última vez que comería comida viva, y sin duda se sentía culpable al saber que tendría que dejar plantado a Zuri porque el chico seguramente se lo tomaría como algo personal. ¿Pero qué pasa si no lo haces? Una voz en su mente susurró y Aux se mordió el labio, mirando el pequeño llavero. Aux se sintió conflictuado. Tal vez pueda, Aux pensó egoístamente mientras miraba a los 3 ratones restantes y se lamía los labios. Es solo una vez por semana. Pensó a pesar de saber lo arriesgado que era para él. Pero mientras tomaba otro de los ratones y lo devoraba, no pudo evitar pensar que, a la larga, valdría la pena por su salud mental. Izuku la había cagado muy mal. Verás, esos villanos que lo secuestraron ayer no eran villanos comunes y corrientes, lo cual era obvio considerando que claramente tenían una buena posición económica si podían comprar el alcohol caro para servir a la gente. Pero Izuku no creía que eso significara que estuvieran trabajando directamente para All for One. Sin embargo, como los Vespas le informaron amablemente, los 2 villanos, Kurohiri, de hecho el brumoso, y Shigaraki Tomura, a quien se había referido como azul pálido, estaban muy dentro del círculo íntimo de All for One, y los Vespas le preguntaron a Izuku cómo los había conocido, ya que rara vez hacían algo que no fuera ordenado por All for One. Así que Izuku estaba comprensiblemente muy asustado y no durmió esa noche porque se levantaba constantemente para comprobar 2 y 3 veces que las cerraduras de las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas. No podía quedarse quieto mucho tiempo ya que la paranoia se apoderaba completamente de él y mantenía un agarre firme sobre la pistola eléctrica en una mano y su teléfono del trabajo en la otra, listo para llamar a las Vespas si veía a alguien que no debería estar afuera.
Estaba cansado cuando salió el sol, pero se negó a permitirse eludir sus deberes para con sus alumnos por sus errores y siguió con su día, con la mirada inquieta por la misma paranoia. La gente, por supuesto, notó lo tenso y cansado que estaba. El South Side era su segundo hogar y la gente de allí lo conocía mejor que nadie. Pero ese no fue el gran error de Izuku, no, si tan solo hubiera sido que Izuku podría algún día reírse de esto como una lección de vida para ser más cauteloso en el futuro, si tan solo no hubiera sido por lo que hizo después, ya que posteriormente se metió en un lío aún mayor. Como le recordaron, había cometido la imprudencia de darle a Kurohiri su número de trabajo, y el hombre le había enviado un mensaje de texto poco después de terminar la lección de Dabi. Izuku sabía que su primera reacción debería haber sido deshacerse del teléfono, pero todos sus alumnos ya habían asociado el número con él, y deshacer eso llevaría mucho tiempo, ya que necesitaría conseguir un número nuevo y difundirlo a miles de personas. Y por un breve instante, Izuku consideró ignorar el mensaje y fingir que nada de esto estaba sucediendo, pero por lo que los Vespas le habían contado sobre el temperamento de Tomura, algo así probablemente enfurecería al hombre y tomaría represalias contra Izuku, ya sea persiguiéndolo directamente o atacando a sus alumnos. Así que, probablemente condenándose a sí mismo, le respondió a Kurohiri por mensaje de texto y, en contra de su buen juicio, estableció un horario regular para cuando vendría, qué le enseñaría a Tomura y cuánto tiempo estaría allí cada día. Así fue como se metió en este gran lío, esperando no volver cuando apareció frente a él un portal de niebla púrpura negra, y sorprendido al encontrarse de pie en el mismo bar al que lo llevaron la primera vez, con solo Tomura y Kurohiri en la habitación. Izuku estaba increíblemente tenso mientras impartía la lección de matemáticas y geografía, pero no lo dejó ver, ya que ese tipo de miedo habría sido peligroso en esa situación, y Tomura parecía frustrado simplemente tratando de entender lo que Izuku estaba diciendo. Y habiendo visto la obsesión de Tomura con los juegos, a Izuku no le resultó difícil adaptar la lección usando uno de los juegos que conocía, aunque no era tan popular como un juego anterior a su Kyok. Tomura se metió bastante en él a medida que Izuku seguía dándole diferentes objetivos fuera de las tareas reales del juego. El único problema era que Tomura tenía dificultades para dibujar la versión del mundo real del mapa, ya que su Kirk aparentemente convertía las cosas en polvo. Después de destruir el quinto bolígrafo que le dieron, Izuku presenció el ataque de ira de Tomura. Comenzó de forma bastante leve en comparación con la intensidad de los ataques de Kacchan, e incluso aunque Izuku estaba preocupado de que Tomura usara su don contra él, la familiaridad de la situación lo tranquilizó. Ni siquiera se inmutó cuando una botella pasó rozando su cabeza y se hizo añicos con tal fuerza que un fragmento le cortó la mejilla. Su falta de reacción fue lo que finalmente hizo que Tomura saliera de su ataque de ira, mientras miraba a Izuku confundido, algo que le pareció extraño a Izuku, ya que estaba seguro de que estaría acostumbrado a algo así, dado que Kurohiri tampoco estaba reaccionando, pero claro, eso podría ser más inusual de lo que creía. Izuku ni siquiera se había dado cuenta de que había tenido el ataque mientras se ponía una venda en la mejilla antes de buscar en su mochila un par de guantes destinados a dones de contacto de 5 puntos y ofrecérselos a Tomura. El hombre ligeramente irritado se mostró muy escéptico de que esos extraños guantes funcionaran para detener su don, pero se alegró enormemente cuando lo hicieron. Al final de la sesión, Kurohiri preguntó si podía dejar que Tomura se quedara con los guantes, ya que tenía la pésima costumbre de destrozar muchas cosas durante sus ataques de ira y estaban cambiando de mando 10 veces al mes. Izuku no tuvo ningún problema con eso y comprendió la emoción de Tomura por su nuevo botín. Las sesiones siguientes fueron tensas, pero por razones muy diferentes a las que él había pensado inicialmente. La idea original era que lo estaban engañando para que trabajara para All for One o que lo estaban llevando lentamente a una trampa, pero dudaba que All for One fuera tan paciente con un don nadie que amenazaba directamente su imperio. En cambio, fue algo que notó en su segunda sesión con Tomura lo que le causó mayor inquietud, porque por muy antiguos que fueran, Izuku reconocería unos zapatos primitivos en cualquier parte y conocía los zapatos suizos casi igual de bien, como los que llevaba Tomura. La revelación de que Tomura alguna vez no tuvo ningún don tenía mucho sentido, dado que tenía las yemas de los dedos de un humano normal, algo que era casi imposible, ya que la mayoría de los dones relacionados con el tacto o las manos siempre hacían desaparecer las huellas dactilares, al menos si no desarrollaban yemas de los dedos como las de Ochako-chan. Y es posible que el cuerpo de Tomura tampoco fuera compatible con la peculiaridad, ya que se rascaba constantemente y su piel se veía muy seca, descamándose en grandes parches, algo que podría volverse preocupante rápidamente, pero esa no era la parte más inquietante.
No, lo que le inquietaba era por qué All for One mantenía a un humano en su círculo íntimo cuando todos sabían que no los soportaba, concretamente porque Tomura no parecía darse cuenta de que él o Izuku no tenían dones, ya que la mayoría de los humanos se reconocerían a simple vista a su edad. Así que, con cautela, Izuku se fue acercando a Tomura durante sus sesiones, utilizando juegos cooperativos para enseñarle conceptos básicos. Rápidamente sospechó que Tomura nunca iba a la escuela ni salía mucho del bar, dada su falta de interacción social. Ni siquiera fue difícil acercarse a Tomura, ya que, después de verlo 4 veces por semana y jugar con él con regularidad, Tomura consideró a Izuku un personaje de ELC decente con el que entrenar. Tomura también se estaba calmando notablemente en comparación con cuando se conocieron. Tomura seguía teniendo rabietas y abandonaba los juegos con bastante frecuencia, pero había dejado de destruir cosas con su peculiaridad, aunque seguía lanzando los muebles y sus pertenencias. Aún así, según Kurohiri, era una mejora. Un mes también fue tiempo suficiente para que Izuku notara que, por alguna razón, a pesar de estar en el círculo íntimo de All for One, los dos no hacían nada o sabían mucho, ya que Tomura se quejaba de eso con bastante frecuencia, algo que tenía aún menos sentido, puesto que tal vez podía entender que All for One creara soldados más poderosos y leales dándoles dones a los dedos de los pies, pero entonces, ¿por qué no los usaría para nada? Dado que tanto Tomura como Kurohiri eran terriblemente poderosos con un poco de entrenamiento, pero pasaban la mayor parte del día en ese bar haciendo lo que fuera para matar el tiempo esperando órdenes y, ocasionalmente, examinando a los reclutas que entraban, simplemente no tenía sentido que All for One desperdiciara los recursos. El poder de Tomura era obvio, al igual que el de Kurohiri, ya que este último había accedido a transportarlo a donde quisiera siempre y cuando Izuku tuviera su ubicación GPS. Hasta el momento, no se habían descubierto límites para el hombre, pero abrir más de 20 portales era mentalmente complicado, según lo que Kurohiri estaba dispuesto a contarle a Izuku. Dado que All for One no le había quitado el Kirk a Kurohiri ni había matado a Tomura directamente, eso debía significar que ambos hombres tenían alguna importancia en los planes de All for One, así que Izuku decidió intentar averiguar si podía encontrar información sobre sus vidas pasadas antes de unirse a All for One, pero no encontró nada, lo cual era extraño. A Tomura lo podía entender, ya que habría sido un niño de 2 dedos antes de All for One y no habría sido registrado públicamente si hubiera cometido algún delito, pero Kurohiri definitivamente habría tenido antecedentes penales antes, dada la estricta regulación de los dones de teletransportación. Incluso si Kurohiri hubiera sido lo suficientemente rápido como para no ser detectado y lo suficientemente inteligente como para usarlo solo en áreas sin cámaras, ni siquiera había titulares sobre el extraño niño de la niebla, ya que esas personas todavía eran bastante raras. Podría pedirle a los Vespas que indagaran para obtener más información, pero eso solo atraería más atención hacia él y los Vespas si comenzaban a hacer preguntas incisivas sobre 2 personas aparentemente importantes para los planes de All for One, y atraer más atención de All for One era algo que necesitaba evitar el mayor tiempo posible, sin importar el motivo. Así que Izuku tendría que intentar averiguar quiénes eran antes de que se convirtieran en criminales. No tenía ni idea de por dónde empezar a buscar a Kurohiri, ya que no había encontrado ningún niño que coincidiera en los anuarios en línea y el hombre apenas hablaba fuera de los negocios, así que no tenía ninguna pista sobre él. Tomura, por otro lado, era un libro abierto, relativamente hablando. Una vez que Izuku fortaleció su relación con Tomura, este comenzó a comentar con más libertad sobre las cosas que le rodeaban y le contó más cosas sobre sí mismo. La principal conclusión fue que Tomura no recordaba con claridad mucho de antes de su 7º cumpleaños, lo cual, en su opinión, era una gran señal de alarma. Había fragmentos de cuando tenía 6 años y All for One le presentó a Kurohiri por primera vez, pero cualquier cosa anterior a eso era demasiado difícil de recordar y Tomura no estaba interesado en averiguarlo. Tomura sabía vagamente que algo malo había sucedido cuando tenía 6 años, pero no podía recordar absolutamente nada más, que lo dejó vagando solo por las calles buscando ayuda, pero todos lo rechazaban y All for One fue quien lo salvó. Izuku tenía mucho que analizar allí en otro momento, pero ahora mismo iba a centrarse únicamente en los hechos. Tomura, si lo que recordaba era correcto, entonces hubo una especie de accidente cuando tenía 6 años que lo dejó sin hogar, y fue encontrado por All for One. A partir de ahí, Izuku comenzó una búsqueda de tragedias familiares que involucraran a un joven con las iniciales ST coincidentes en periódicos en línea, remontándose hasta el 59, ya que no creía que Tomura fuera mayor de 22 años.
Usar las mismas iniciales del alias de Tomura era una suposición arriesgada, pero era todo lo que tenía y podría hacer una búsqueda más amplia más adelante. Y después de pasar las primeras 2 horas rebuscando entre miles de papeles, Izuku se sintió un poco estúpido, pero finalmente encontró el informe sobre la masacre de la familia Shimura de 1961. Una familia de apariencia sencilla, que lamentablemente había sido víctima de algún villano, fue encontrada muerta a la mañana siguiente por una vecina que accedió a ser entrevistada. La vecina describió cómo los cuerpos se descomponían ante sus ojos hasta convertirse en una masa informe y cenicienta. Como era de esperar, no había fotos en los periódicos, pero Izuku supuso que los cuerpos no eran muy diferentes de lo que le sucedería a alguien al que Tomura tocara con los 5 dedos, un hecho que al principio le llamó la atención, pero en cuanto vio una foto de la familia con sus nombres, supo que era la familia que estaba buscando. En la familia había 2 niños, una niña llamada Ana que podía flotar mientras aguantara la respiración, un nombre que Izuku reconoció como escrito de la misma manera que Tomura cuando nombró a las primeras integrantes femeninas del grupo sin falta. De hecho, Izuku recordó cómo Tomura pasó horas subiendo de nivel a un Muna al que llamó Ana solo para poder mantenerlo en su equipo y cómo Tomura se negó obstinadamente a separarse del Pokémon, transfiriéndolo a sus nuevos juegos tan pronto como fue posible. El niño Tenko era prácticamente idéntico al hombre en que se había convertido Tomura. La única diferencia importante en su apariencia era que Tenko tenía el mismo cabello negro que su hermana, pero eso podría explicarse simplemente por teñirse el cabello o incluso como un efecto secundario de cualquiera de los dones que All For One usó en él. Sin embargo, el hecho de que Tenko no tuviera ningún don biológico confirmaba que Tenko y Tomura debían ser la misma persona. El único inconveniente era que el cuerpo de Tenko fue descubierto en la casa. Pero para un hombre como All For One, conseguir un cadáver humano que se pareciera a Tenko sería ridículamente fácil. Probablemente podría crearlo él mismo con los dones adecuados, y la base de datos de ADM podría ser manipulada en cualquier momento, así que eso no demostraba nada a Izuku. Los niños con 2 dedos no eran tan raros como la mayoría creía, pero era cierto que las tasas de natalidad se reducían en cientos de bebés supervivientes al año en Japón, dado lo fuertes que eran los genes de la peculiaridad en la población local debido a All For One. En la mayoría de los lugares, la probabilidad era de 1 de cada 4, pero este pequeño grupo en Japón hacía casi seguro que los 2 niños no estuvieran emparentados, sobre todo porque ninguno de sus padres tenía hermanos ni familia conocida aparte de sus abuelos maternos. Como era de esperar, este conocimiento no le sirvió de mucho. Izuku ahora conocía el verdadero nombre y la familia de Tomura, pero esa información no le daba mucho margen de maniobra con él, y la investigación sobre la familia no le reveló mucho sobre por qué All For One los atacaría con tanta intensidad, hasta el punto de matarlos a todos, fingir la muerte de Tenko y posiblemente borrar casi por completo la memoria de Tenko sobre quién era antes de que lo rescatara. Había muchos tipos con 2 dedos por ahí que se preguntaban por qué esta familia había sufrido una masacre tan despiadada, independientemente de si fue directamente a manos de All For One o no, y si fue a manos de la desafortunada Tenko a los 6 años por alguna razón maldita, eso solo hizo que Izuku estuviera más desconcertado y personalmente horrorizado. La idea de un niño pequeño que no entiende qué le pasa mientras su cuerpo es transformado por una peculiaridad desconocida e inesperada durante quién sabe cuánto tiempo antes de que intente acercarse a un miembro de su familia como cualquier otro día, solo para que éste comience a desmoronarse frente a él en una muerte espantosa y cuando corre a pedir ayuda todos los demás comienzan a desmoronarse hasta que se dan cuenta de que son ellos quienes están matando a su familia era perfecta para un cortometraje de terror. La parte sádica del cerebro de Izuku, que al parecer disfrutaba torturándolo, lo colocó con regocijo en esa misma situación, con la única diferencia de que se trataba de sus alumnos en el centro comunitario del South Side. No fue ninguna sorpresa que terminara vomitando al despertar esta mañana, intentando desesperadamente olvidar el aspecto de los niños mientras se desmoronaban entre sus brazos, gritando. Probablemente fue el impacto emocional de la pesadilla lo que llevó a Izuku a hacer algo tan increíblemente tonto y tentar a la suerte. Izuku compró un par de zapatos primigenios, los tiñó de negro y los decoró con tinta plateada que reflejaba los colores del arco iris y brillaba en la oscuridad. Pintó con esmero motivos de los juegos que jugaba con Tomura, relacionados con la familia Shimura, y les cambió los cordones. Esta obra maestra le fue entregada a Tomura como recompensa especial el mismo día en que éste logró completar una tarea que Izuku le había encomendado cuando comenzó a enseñarle hacía un mes.
Tomura sonrió con locura al verlos y arrulló al jumper en uno de ellos antes de ponérselos sin problemas, lo que significaba que Tomura era sin duda Shimura Tenko, y agradeció a Izuku por haber ideado una buena recompensa cosmética, preguntándole si obtendría aún más si completaba otras misiones difíciles, e Izuku lo confirmó con una sonrisa a pesar de lo mucho que le dolía el corazón saber que Tomura tenía que ser un peón en un plan de All for One. El plan era muy miope y no estaba para nada bien pensado, más allá de demostrar que Tomura era un dos dedos, y una de las muchas cosas que no había considerado era que Kurohiri sabría que eran los dos dedos, que sabía que Tomura era uno de ellos y que sabía exactamente lo que Izuku acababa de hacer. Un descuido que se hizo evidente en cuanto Izuku se giró para preguntarle algo a Kurohiri y su voz se ahogó en su garganta al cruzar la mirada con el hombre. El rostro de Kurohiri solo tenía ojos, y aunque la mayoría no podía leer los ojos tan bien como él, Izuku estaba seguro de que incluso los ciegos podían sentir la tensión en la mirada perspicaz de Kurohiri. En ese mismo instante, Izuku prácticamente había aceptado que lo matarían por su estupidez y se maldijo a sí mismo por confundir el silencio de Kurohiri con ignorancia, y ahora eso iba a costarle la vida y a desencadenar una guerra que mataría a miles de personas. Izuku se mantuvo agradable durante el resto de la sesión, sin dar a entender que era consciente de su destino para no disgustar a Tomura, y cuando llegó el momento de irse, Izuku estaba bastante seguro de que se precipitaría por un precipicio en lugar de ser devuelto a su habitación de hotel. Por un momento, Izuku se quedó inmóvil y se preguntó si su percepción estaba siendo alterada por algún tipo de peculiaridad para inducirle una falsa sensación de seguridad. Entonces su teléfono sonó con un mensaje de texto de Kurohiri. Izuku dudó un segundo y luego cedió a la tentación de mirar el mensaje. Kurohiri. Deku-sensei, creo que hay algo que debemos discutir. Izuku respiró hondo y se sentó en la cama, con la fuerte sensación de que prefería estar sentado para esta conversación. Kurohiri Deku-sensei. Sí, probablemente sí. Kurohiri. Sabes que Tomura originalmente no tenía ningún don, al igual que tú. Deku-sensei. De hecho. Deku-sensei, ¿vas a entregarme al sensei? Kurohiri no respondió de inmediato, algo muy inusual. Kurohiri, no. Deku-sensei, ¿por qué? La burbuja de chat de Kurohiri apareció una vez y luego desapareció antes de que Kurohiri escribiera lo que iba a decir. Kurohiri, porque las únicas instrucciones que Sensei me ha dado en este momento son proteger y cuidar de Tomura. Deku-sensei, ¿directivas? ¿Te refieres a tus órdenes? Kurohiri, correcto, a menos que Sensei me lo pida directamente, no le mencionaré a usted. Deku-sensei, ¿por qué no? Sabes que seguiré cavando, ¿no? La burbuja de texto de Kurohiri apareció repetidamente antes de que finalmente respondiera. Kurohiri, sí. Izuku parpadeó mirando su teléfono, la misma sensación inquietante regresó mientras repasaba todo el tiempo que había pasado interactuando con Kurohiri, y su corazón se hundió hasta estar junto a su estómago mientras escribía su siguiente mensaje, teniendo de repente una idea de por qué nunca había encontrado nada sobre la vida de Kurohiri antes de All for One. Kurohiri Deku-sensei. Kurohiri, el portal de teletransporte no es tu don de nacimiento, ¿verdad? Kurohiri, no, no lo es. Deku-sensei. ¿Te dio el sensei el portal de teletransporte? Kurohiri. En cierto modo, sí, técnicamente él es el responsable de que yo posea el portal de distorsión. Deku-sensei. ¿Qué quieres decir con eso? Kurohiri. El portal de teletransporte son técnicamente 3 dones, no uno solo, Deku-sensei. Deku-sensei. 3. Kurohiri. Paso de sombra, nube y GPS. Izuku jadeó suavemente al reconocer el segundo Kirk mencionado. Las muertes de estudiantes de la UA eran muy raras una vez que Nezu tomó el mando, así que, naturalmente, cuando Shirakumo Oboro murió en su segundo año, hubo docenas de artículos sobre la tragedia. Kurohiri Deku-sensei. Kurohiri, tú tampoco te llamas así, ¿verdad? Kurohiri. Si tenía otro nombre antes de que Sensei me diera uno, no lo recuerdo. Deku-sensei. ¿Qué recuerdas de antes de trabajar para el Sensei Kurohiri? Kurohiri. Nada, siempre he trabajado para Sensei desde el día en que fui creado. ¿Creado? Shiseo Izuku. No solo All for One podía poner múltiples dones en una persona, sino que había encontrado una manera de crear a una persona, o más probablemente crear una personalidad separada a partir de quién sabe qué dones. Kurohiri Deku-sensei. ¿Él te creó? ¿Por qué? Kurohiri. Para vigilar a Tomura, ya que el anterior no era tan obediente. Deku-sensei. ¿Otro? ¿Te refieres a que hubo alguien antes que tú que cuidó de Tomura? Kurohiri.
En efecto, Deku-sensei, aunque ocasionalmente intentará recuperar el control, pero el collar del sensei lo hace imposible. Izuku contuvo el aliento entre los dientes, emitiendo un leve siseo. Kurohiri Deku-sensei. Pero él sigue por aquí. Kurohiri. Sí, todavía está por aquí, e insiste en que no le cuente nada a sensei sobre ti. Deku-sensei. Ya veo. Deku-sensei. ¿Podría hablar con él la próxima vez que nos veamos? Kurohiri. No, eso iría en contra de una de las directivas del sensei. Deku-sensei. ¿No puedes hablar con libertad? Kurohiri. Correcto. El corazón de Izuku dio un vuelco. Kurohiri Deku-sensei. ¿Pero puedes decir lo que quieras por mensaje de texto? Kurohiri. De hecho, Deku-sensei. Deku-sensei. Entonces, ¿podrías responder algunas de mis preguntas? Kurohiri. Lo haré lo mejor que pueda. Izuku respiró hondo para ordenar sus pensamientos y así poder decidir qué preguntar primero, ya que tenía muchas preguntas para Kurohiri y no sabía por dónde empezar. Finalmente, comenzó a escribir su primera pregunta, que sería la primera de muchas que haría esa noche, sabiendo que, independientemente de la respuesta, no dormiría bien. Kurohiri Deku-sensei. ¿Qué hace sensei con las personas sin dones?